Venimos delante de la presencia de Dios, rogando al Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros y de toda la humanidad, porque voy a tocar un punto que a veces es un poco difícil de entender. Regocijarse en Dios al saber que hay incredulidad. El mundo actual está poseído por una incredulidad tremenda. Pero yo quiero que escudriñemos los textos bíblicos que le voy a dar y usted puede entenderlos y comprenderlos. Romanos 12:12. Romanos 5:1 al 5. Lucas 1:47. Nos vamos a Isaías 53:1. Romanos 10:16, 17. San Juan 12:38 al 43. Isaías 6:10 y San Juan 12:48. Nos vamos a estos textos bíblicos, escudriñamos la palabra y empezamos a comprender, a entender lo que el Señor nos da en su palabra. No lo que este hombre diga, es lo que el Señor nos da en su palabra. Cuando hablamos de regocijarnos, es alegrarse de un sufrimiento. Don José, uno se va a alegrar de un sufrimiento. Espérate que le explique. Vamos a orar primeramente para que Dios nos dé de su sabiduría y de su entendimiento y que nos dé palabra revelada para poder discernir esta rica palabra y llevársela a usted, así como Dios quiere que la hablemos. Porque vamos a tocar más ahí en el libro de San Juan, capítulo 12. Oremos. Mi buen Señor, aquí estamos delante de tu presencia, sabiendo que somos seres humanos y que tenemos tantos errores. Que tú, Dios mío, nos perdone, nos limpie cada día más y más. Queremos que nos purifique cada día más y más. Con tu sangre preciosa, lávanos por dentro y por fuera. Y que nos des palabras de ciencia y palabras de sabiduría para llegar a mis amados hermanos con un tema en el cual podamos entender y comprender no solamente ellos, sino este servidor. Ayúdanos a entender cómo nos regocijamos en ti, mi Señor, en medio de una prueba o tribulación o enfermedad. ¿Cómo nos vamos a regocijar en ti? Enséñanos, Señor. Tú eres nuestro Maestro. Espíritu Santo, toma mis labios, mi boca y trae palabra del cielo. Te lo pido por aquellos que están detrás de la pantalla, por mi persona y por todos aquellos que van a participar, que podamos entender y comprender. Escuchemos lo que el Señor nos dice. Regocíjese en Dios. En medio de este mundo tan incrédulo, vamos a regocijarnos en Dios. Dios les bendiga. Amén. Cuando hablamos de regocijarnos, el regocijo es alegría. En medio de un sufrimiento, don José. ¿Cómo se va uno a regocijar en medio de un sufrimiento? En medio de una tribulación, en medio de un dolor. No hay que malinterpretar. Hay que irnos a las Escrituras y entender lo que es sufrimiento en la tribulación, interpretar cómo el amado Jesús nos explica. Amados hermanos, yo sé que hoy estamos pasando por diferentes luchas, y luchas tremendas y más tremendas que van a venir a este mundo. Escúcheme bien, luchas más tremendas que van a venir. Mi corazón, mi mente ha estado un poquito turbada en ciertos textos bíblicos que el Señor me ha dado, en el cual les pido una explicación a mi Señor, que el Señor me ayude a entender, a comprender qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Ahí en Romanos 12:12 nos dice que nos regocijemos, que nos alegremos en esperanza, y que esa esperanza, ese regocijo permanezca firme. Pero nos pide que seamos pacientes. Don José, pero pacientes en un sufrimiento, así es.
Pacientes en una tribulación, así es. Constantes en la oración, eso es lo que más nos pide el Señor. Que seamos constantes en la oración para que nuestra fe vaya creciendo. Entonces viene la tribulación, que significa persecución, adversidad. Cuando algo de esto llega a nuestra vida, no nos damos por vencidos. Tenemos que ser firmes como el apóstol Pablo, que se regocijaba en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación. Él se regocijaba. No se daba por vencido, no desmayaba. En Romanos 5, del 1 al 5, sabemos que ya fuimos justificados por la fe, que tenemos la salvación y que nuestra alma va para el cielo y que estaremos con Él definitivamente para la eternidad. Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fuimos justificados. Y el Espíritu Santo hoy nos enseña que vamos para la eternidad a gozarnos con el Señor. Así que, hermanos míos, podamos comprender y entender. Voy a leer unos textos bíblicos acá, en San Juan, en el capítulo, vamos a leer en el capítulo 12 de San Juan. El capítulo 12 de San Juan, vamos a leer aquí en el versículo 36 en adelante, unos textos bíblicos. Tome su Biblia y lea junto conmigo. Dice la palabra de Dios, versículo 36, capítulo 12 de San Juan, versículo 36 en adelante. Entendamos bien lo que la palabra de Dios nos explica. Que Dios nos hable por medio de su palabra y podamos regocijarnos al final del tema porque le hemos entendido, no a lo que el hombre dice, sino a lo que Dios quiere. Dice su palabra: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que ministramos su palabra, estamos ministrando algo que no es de nosotros. Estamos ministrando algo que tiene que hacer efecto en nosotros, porque Él es la palabra. Dice el verso 36. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de los judíos incrédulos, porque no creían en Él y buscaban cómo matarlo, buscaban cómo acusarlo. Hoy el diablo está igual. Tiene al mundo en contra del Evangelio, no en contra suya, en contra del Evangelio. Si usted es un predicador, si usted es un siervo de Dios, el mundo se le viene encima a usted con todas las acechanzas. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Escuchemos a ver qué fue lo que dijo el profeta Isaías. Señor, dijo Isaías, allá en Isaías 53:1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Al profeta, a los siervos de Dios, a los que verdaderamente hoy estamos dispuestos a creer en Él y a defender este evangelio de todas las acechanzas que vengan a este mundo. Eso nos dice su palabra, y es palabra del Señor, hablada por los mismos labios de Jesús. Dice el verso 39, por eso no podéis creer, porque también Isaías dijo estas cosas. ¿Qué dijo además Isaías? Que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan. Entonces no puede haber ese regocijo cuando hay problemas. No puede haber ese gozo cuando hay problemas, porque se amarga más la persona y empieza a dudar más de Dios y empieza a hablar cosas que no son. El predicador que predica la palabra y está pasando algunas pruebas, de estas pruebas que se han venido fuertemente, que yo las he pasado. Gracias a Dios me regocijo en el Señor, porque allá en Isaías 6:10, Isaías dijo, cuando vio su gloria, habló acerca de Él. Que aún, óigame bien, que aún con todo eso, los gobernantes, muchos gobernantes, muchos hombres importantes creen en el Señor, creen en Dios. Pero ¿qué pasa? Que por la incredulidad del mundo y por no ir a perder un puesto que tienen, se vuelven en contra de Dios.
porque aman más la gloria de los hombres, aman más a este mundo que la gloria de Dios. Jesús clamó, y ¿sabe qué dijo Jesús? El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Eso lo decimos nosotros hoy, el que cree en este evangelio que predicamos, no cree en nosotros, sino que cree en la palabra que viene directamente por medio del Espíritu. Por eso dejamos a un lado tantas palabrerías, porque la palabra es la que juzgará al hombre. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me envió está en vosotros. ¿Por qué? El que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque ha venido a juzgar al mundo, no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza, dice el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, óigame bien, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en los días venideros. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra habla por sí sola, pero debemos de entenderla. Por eso este tema que estamos tratando hoy es regocíjese en Dios. Regocíjese en Dios. En medio de esta incredulidad, regocíjese en Dios. Y te invito, si usted lee San Juan 12:35 al 40, Isaías 53:1, Romanos 10:16, 17, San Juan 12:38 al 43, Isaías 6, versículo 10, y San Juan 12:48. Y hermanito, nos vamos a la carta de los Romanos. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña, es la misma palabra del Señor que salió de los labios de Jesús. Pablo nos enseña. El anhelo del corazón de Pablo era que Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, creyeran en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestro anhelo es que todo el mundo se convierta, en que las personas de cualquier iglesia o religión donde vaya, se convierta y deje a un lado esa religiosidad. Que abra sus ojos, que quite la venda de sus ojos y se dé cuenta de los momentos difíciles que estamos viviendo. La humanidad, óigame bien, no quiere ver con los ojos espirituales. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, dificultades en todas partes. Óigame, enfermedades en toda parte. Los cuerpos están siendo adoloridos por grandes enfermedades que los mismos médicos no encuentran la solución. Porque han ignorado la justicia de Dios. Porque se han apartado de la justicia de Dios. Han establecido su propia justicia. Y se creen a sí mismos. Y usted lo ve, yo tengo una religión, yo soy de esta religión, yo voy a esta iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Qué gana usted con eso, con diezmar y ofrendar? ¿Qué gana usted con eso? Lo que usted gana es entregarle su vida a Dios. Que obedezca a Dios. Si usted no obedece a Dios, ¿a quién va a obedecer? Dios es infinito y Dios está en todas partes. Que todos vengamos al obedecimiento, a obedecerle a Dios, a creer en Él, a creer en Él. ¿Y cómo creemos en Él si no lo vemos? Aquí está el Evangelio del Señor. No palabras del hombre, no. Aquí está el Evangelio del Señor. Allí está el Señor Jesús. Él dijo el verbo, la palabra. En el principio era la palabra, y por la palabra fueron hechos todos los cielos y la tierra, y todo lo que nos rodea fue hecho por Jesucristo. Y esa palabra se hizo humana, esa palabra vino al mundo, y esa palabra está hoy dentro de nosotros para enseñarnos a nosotros mismos lo que nosotros debemos de aprender, salir de esa fanaticada religiosidad. Pero no todos obedecen al Señor, porque no todos obedecen el Evangelio. Así lo dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestros anuncios? Isaías 53:1. Léalo, pero lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no puede hablar del Señor porque no lo conoce. Romanos 10:16, 17.
Jesús dijo, allá en Romanos 10, 16, 17, ¿qué dijo Jesús? Incrédulos, incrédulos, no creen. ¿Sabe por qué no creen? Porque están ciegos espiritualmente. Ven con ojos carnales y viven en un mundo corrupto, en un mundo corrompido, en un mundo que solo ofrece pecado, pecado y más pecado. ¿Y qué trae ese pecado? Muerte y destrucción al ser humano. Eso es lo que está trayendo. En San Juan 12, 38, 43 nos enseña muy claramente, no creen porque están ciegos, su corazón se ha endurecido. Isaías 6:10, el Señor clamó, escúcheme bien, en Isaías 6:10 el Señor clamó y dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará mejor y más grande que yo. En San Juan 12, 44, 48, léalo, pero lea la Biblia y se dará cuenta que lo que Dios nos está regalando, lo que Dios nos está dando, es palabra de Dios, no palabra de hombre. Yo le he pedido a mi Señor que estas revelaciones que Él me da, me las dé exactamente para traer los temas o el tema que Él quiere que traiga al mundo o que traiga aquellos que van a participar escuchando y que podamos discernir esa palabra y tomarla para mí mismo y aplicármela para mí y vivirla para mí, porque yo no hago nada, hablar y hablar y hablar y no me aplico la palabra del Señor, esa palabra que me da vida. Y me dice, pero vea usted cómo es lo que está pasando. Sí, y me gozo, en la tribulación me gozo. Aunque al diablo no le guste que yo me goce en la tribulación, yo me gozo. ¿Por qué? Pues es que muchas personas que me han apartado, muchas personas que me han como desechado, se han apartado de mí. Eso no me importa a mí. Mientras el que me ama, el que me sustenta, el que me da alivio, el que me da consuelo, el que me sustenta en todo, es Jesucristo y su Santo Espíritu. Mientras Él esté conmigo, glorifico y alabo el nombre de Dios y traigo estos mensajes que el Señor me da. Porque la palabra, Jesús dijo, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. ¿Y quién lo envió a Él? Él mismo se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, santo y agradable para salvarte a ti y para salvarme a mí del pecado y de la muerte. El que me ve, lo ha visto a Él también. Si nosotros sabemos que Él existe porque existe y el Espíritu Santo está en nosotros y nos da testimonio de quién es Jesús. Pero hay mucha gente que habla de Jesús pero no lo conoce, no sabe quién es Jesús. Yo, la luz, esa luz que ilumina en esta oscuridad ha venido al mundo para que crean en Él, no en una religión ni en un hombre. No, maldito el hombre que confía en el hombre. Creemos en su palabra y en las palabras que salgan de los labios de este hombre, pero no en el hombre. ¿Por qué? Porque lo que sale del corazón es lo que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para alimentarnos. El que oye las palabras del Señor y las guarda, el Señor no lo juzga. ¿Por qué no lo juzga? Porque Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvar el mundo, porque su palabra sí lo enseña desde un principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y cuando sintamos estas cosas, oímos las palabras, las guardamos y las buscamos y buscamos de Él. Pero el que lo rechaza, escúcheme bien, el que lo rechaza, San Juan 12, 48, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue, la misma palabra. Porque yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Jesús no vino a hablar por su propia cuenta. Él vino a hablar lo que el Padre le enseñó. Él vino en obediencia al Padre y en obediencia se sujetó y en obediencia nos enseña a nosotros quién es Dios. Dios mismo vino al mundo. Dios mismo vino a entregarse por tus pecados y por mis pecados, para liberarnos de muchas influencias malignas, como las enfermedades, como las tribulaciones, la hambruna y ese poco de violencia que hay en el mundo hoy. Esto vino a salvarnos el Señor, a librarnos, a rescatarnos de las garras de este terror que hay hoy en el mundo.
Amados amigos y hermanos, espero que hayan entendido esta corta reflexión. Es para el Señor, para honra y gloria. Glorifiquemos su nombre, ensalcemos su nombre, démosle gloria a Él, nada más que a Él. El hombre queda a un lado. Es Dios el que merece la honra y la gloria, porque esta es su palabra. Hablamos solamente su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios los cubra con su Santo Espíritu y nos llene con esa sabiduría del cielo, que podamos discernir esta palabra cada día más y más, saborearla, porque hay que saborearla. Es el manjar más grande que el Señor nos ha dejado, su palabra y su Santo Espíritu que nos guía en cada verdad. Bendiciones a ti, hermanita, te amo. Y sabes que cada día que pasa, oro por ti, pero solamente mi oración no vale si tú no buscas de Dios y te arrepientes. Tienes que arrepentir. Yo no juzgo a nadie, pero la palabra dice que la persona que no da fruto, que no ama, no conoce al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén y amén. Bendiciones. Muchas bendiciones.